Muy bien. Eh, Buenas tardes nuevamente. Dios les bendiga. Bienvenidos a esta clase, a esta nueva asignatura que se ha de impartir, Historia de las Confesiones, de la Iglesia y de nuestras confesiones. Impartida por este servidor, Andrés San Martín Arrizaga, desde Temuco, Chile, para el Seminario de Iglesia de Cristo Wells Internacional. Vamos a iniciar entonces ahora esta nuestra primera clase. ¿Me avisan, por favor, si está viéndose el PowerPoint completo? Las Sí. diapositivas están funcionando, sí, correcto. Ok, muy bien. Bueno, a ver, ya entrando en materia. En rigor, lo que hemos de hacer en este curso, en esta asignatura, un módulo, no se estudiará historia de las confesiones desde una perspectiva del positivismo lógico, histórico, sino más bien de la historiografía de las mismas confesiones a las que todos los que estamos aquí necesariamente adherimos. A ver, ¿cuál es la diferencia entre ambos aspectos? La historia, en su estudio positivista, es estudiar, como lo dice ahí, única y exclusivamente los datos concretos, fechas, lugares, personas, acontecimientos, cosas así. Pero para efectos de un estudio más profundo, la verdad que en este caso no tendría sentido ese estilo de estudio. Uno, porque en general a nivel mundial ese tipo de análisis de la historia se está dejando de lado. Después de todo, en el caso nuestro, ok, queremos estudiar las confesiones de nuestra iglesia. Ok, ahí tienen el libro de Concordia, tienen el libro, qué sé yo, de César Vidal, tienen el libro o Wikipedia o lo que ustedes quieran. Y ahí van a estar las fechas, datos que evidentemente van a ver en mucha mayor cantidad de lo que este servidor les puede entregar. En cambio, al hablar de que vamos a estudiar de acuerdo a la historiografía se dedica a interpretar aquellos hechos y darles o encontrarles una razón de ser. O sea, en ese sentido, la historiografía, por ejemplo, de la misma temática, por ejemplo, aquí, ok, un luterano, un servidor luterano entregando la clase de historiografía de las confesiones luteranas. Va a ser distinta necesariamente la mirada que le va a tener que dar un calvinista, un católico. ¿Por qué? Porque la interpretación de la historia que un servidor entrega es muy distinta al adherir a otra confesión de fe, por mucho que se pretenda dar un toque de imparcialidad, de objetividad, porque seamos honestos, todos nosotros adherimos al pensamiento, en cualquier área de la vida, por cierto, desde nuestro propio prisma. O sea, no podemos ser ingenuos y decir, no, es que nosotros estudiamos la Biblia sin una previa interpretación. No, obviamente que no. O sea, nadie llegó desde cero a estudiar la Biblia. Qué sé yo, en el caso nuestro, los luteranos confesionales, comenzamos ese estudio desde un prisma luterano confesional, los bautistas harán lo mismo con su estudio, etcétera. O sea, es una cuestión, aunque no suene tan políticamente correcto, es una cuestión del análisis que cada persona hace respecto de su sistema de estudio. Por eso, insisto, en este caso, la historia como tal, el positivismo lógico, no nos sirve. Insisto, para eso están los libros ahí que les puedo enviar los links, les puedo enviar los PDF, todo lo que ustedes quieran. Pero eso, a opinión de un servidor, no aporta mayor riqueza al estudio, sino en ese sentido el profesor está casi de sobra. Eh, por eso, insistir en lo que les decía respecto de la asistencia en la clase. Y bueno, tampoco se estudiará la base bíblica de nuestras confesiones, sino el desarrollo de ellas. Porque después de todo esto no es un curso de teología sistemática, no es un curso necesariamente de doctrina, sino de cómo se fueron gestando nuestras confesiones de fe. ¿Ok? ¿Preguntas al respecto? ¿No? Bueno, entonces, por cierto, recordar, la historia, no, el estudio de la historia, insisto, en general, en gruesas líneas, tiene esas dos áreas, el positivismo histórico y la historiografía.
En realidad los historiadores lo que pretenden estas últimas décadas hacer es hacer eso, eh, y estudiar, hacer la historiografía de los acontecimientos y de los, incluso en este caso, libros, lo que se está haciendo, de lo que sucede o que ha sucedido. Por ejemplo, eso ha hecho que se abarque mucho más se amplíe el ámbito de estudio. Por ejemplo, mucho del pensamiento de Martín Lutero ahora se está volcando al estudio que recién está comenzando en castellano, de uno de sus documentos, o ni siquiera documentos, un texto de él que se llama Las charlas de sobremesa, porque literalmente son como tal cual como suena el título, le hace honor al nombre, no, no es que Lutero haya escrito un libro, estas son mis charlas de sobremesa y las recopiló, no. Se fueron recopilando sus conversaciones pasadas las 6 de la tarde allá en Wittenberg, en donde él conversaba con su gente, como se dice, de lo humano y de lo divino, de todo. Algunos me dirán entonces, bueno, ¿y de qué nos sirve esto para estudiar la historia y el pensamiento de Martín Lutero? Pues precisamente cuando más uno plasma realmente su pensamiento, sus opiniones, sino en un tipo de conversación, que es precisamente las charlas en este caso, de las obras de Lutero. Por eso es que se pueden llegar a ciertas conclusiones en base a eso. Disculpe, ¿alguien quería comentar algo? Me pareció. Entonces, por Levante la ejemplo, mano el que quiera opinar. no, que hable nomás si lo desea. No, no hay problema. Eh, Porque aquí la verdad no me manejo en cómo saber cuando alguien está pidiendo la mano o no. Pero por eso aquí comenten nada más. Por ejemplo, ahí se puede ver la importancia o la no importancia que Lutero le dio a ciertos documentos. Por ejemplo, la nula importancia que le dio a las 95 tesis. O sea, y eso nos lleva a un montón de conclusiones anexas al respecto de eso, o de por qué tuvieron lugar ciertos documentos y otros no, por qué se trató de ciertas temáticas y otras no, porque precisamente en este área de la historiografía se nos dice, eh, o sea, ahí uno obviamente conversa de lo que le resulta relevante, ya sea para bien o para mal, no va a estar hablando de cualquier, digamos, cosa sin importancia. En este caso, precisamente, en estas conversaciones, estas charlas, solo como por dar un ejemplo, se ve como, digamos, el personaje, en este caso el Lutero, más espontáneo. No es que le hayan pedido como cuando uno le piden un trabajo académico, eh, y uno se tiene que encuadrar en ciertos límites preestablecidos y hablar solamente del tema que se nos está requiriendo. En este caso no, al ser una conversación fluye de manera mucho más libre, espontánea, y por lo tanto se ve con mayor simplicidad y naturalidad lo que el personaje que estamos estudiando puede plasmar. En este caso, Lutero, de los grandes personajes eh, de la historia, eso es una corriente de estudio literario, pero que ha estado muy, muy de moda estos últimos 30 años. No, que ni siquiera es comparable con las llamadas memorias del personaje tal o cual, eso ha sido muy común también, pero la diferencia es que en las memorias es, qué sé yo, nuestro hermano Luis comienza a hacer sus memorias sobre lo que vivió entre los 20 a los 30 años o en su vida académica como estudiante, etcétera, pero uno sigue un cierto orden establecido. Aquí las charlas de sobremesa son simplemente lo que uno iba conversando, analizando, fruto de la vida cotidiana. Puede salir el comentario de alguna enfermedad que ya no existe y que Lutero obviamente no iba a hablar en un documento doctrinal al respecto. Entonces, ese tipo de documentos nos permiten muchísimo más conocer el verdadero andamiaje, la experiencia de vida de la persona o de la institución a la cual estamos eh, estudiando. Bueno, algunos conceptos fundamentales son los únicos, por cierto. Doctrina, dogma, confesión de fe. Pero además de eso, todo esto lo hacemos, tanto a nivel como este seminario, como este, de la cual a la iglesia a la que pertenece y este servidor, lo hacemos partiendo de la base fundamental e innegable de que nuestra doctrina
de la base fundamental de nuestra doctrina, que es la inerrancia de las escrituras, en todo sentido, completo. Texto, autores, fechas, se me olvidó ahí lugares también, etcétera. Podrá aparecer las fechas incluso o los autores. O sea, solo a modo de paréntesis, pero después de todo la Biblia y más aún el Nuevo Testamento entrega mucho antecedente histórico. Incluso algunos antecedentes del texto que parecen simple, comillas, doctrinas, nos permiten, por ejemplo, llegar a una aproximación de la fecha en la cual fue escrito el Nuevo Testamento en su totalidad. Eso es digamos, las escuelas intermedias de interpretación teológica bíblica suelen fechar el año 95, y que habría comenzado a escribirse aproximadamente en el año 40, no más que eso. Esa es la escuela más tradicional. Un servidor, al contrario, es mucho más radical en eso. Y yo fecharía el fin del Nuevo Testamento no más allá del año 70, cuando mucho incluso 68. ¿Por qué? Recordemos que hay un versículo bíblico muy importante de las palabras de Cristo en donde dice, no quedará piedra sobre piedra. Refiriéndose ¿recuerda alguno? ¿A qué estaba haciendo referencia ahí Cristo cuando mencionó ese versículo? No quedará piedra sobre piedra. Templo. El templo de Jerusalén. Muy bien. Eh, y dígame, eso precisamente, perdón, eso precisamente se cumplió de manera literal, el año 70. Y ahí es donde los teólogos como este servidor hacemos el siguiente puente. A eso me refiero con historiografía. No simplemente quedarnos con la frase, con la fecha, con el lugar. No, unir diferentes lógicas, textos, documentos. O sea, ¿por qué llego a esa conclusión? Algunos dirán, pero ¿cómo en base a una frase tan breve yo la puedo unir con la fecha en que se finalizó el Nuevo Testamento? ¿Por qué? Piensen, el Nuevo Testamento fue escrito íntegramente por judíos, conversos, por supuesto. Y el hecho fundamental, trascendente de la cultura judío-cristiana, fue precisamente después de la resurrección y ascensión de Cristo, evidentemente fue la destrucción del Templo de Jerusalén. Ahí se inició la diáspora judía, cuando ya finalmente los judíos fueron expulsados de manera definitiva de todo lo que es Palestina hoy en día. No vamos a entrar en esa discusión, evidentemente. ¿Por qué, nuevamente, un servidor hace dicho puente? Piensen, está ese versículo, no quedará piedra sobre piedra, una palabra literal de Cristo. Si es que el Nuevo Testamento hubiese sido escrito después de aquella fecha, y aquí entramos a usar la lógica, o sea, un poco de filosofía, ¿no les parece más que razonable que cuando algún autor bíblico, en este caso el del Evangelio de Lucas, si mal no recuerdo, eh, hubiese dicho, o que en vez de decir simplemente no quedará piedra sobre este lugar, no hubiese adjuntado el autor bíblico la frase palabras que se cumplieron con la invasión de las tropas romanas por parte del general Tito? ¿Por qué no se hace ninguna mención a eso? O sea, es cierto, creemos en la inspiración, revelación divina, pero también, ¿por qué no se iba a modo de darle validez a ese versículo, mencionar en la ocasión en la que se eh, cumplió literalmente ese versículo? Insisto, después del sitio de Jerusalén, que duró un poco más de 2 años, que finalizó el año 70, cuando tanto Jerusalén como todo el resto de Palestina fue arrasada por las tropas romanas. Insisto, analicen con lógica solamente, no con documentos, no con historia pura y dura, sino con lógica. Si yo quiero darle validez a mi documento que estoy escribiendo, en este caso un evangelio, ¿por qué no iba a poner que ese versículo se cumplió de manera literal? Sería más que razonable, ¿no creen? Porque no había ocurrido aún, ¿no? Exacto. Y esa es la lógica a la cual los de la escuela más dura, por así decirlo, llegamos. Si no, si hubiese ocurrido,
ya sea ahí en ese versículo o en cualquier otra de las epístolas de Pablo, y el Juan en el Apocalipsis, ¿por qué no se hace la más mínima referencia a la diáspora judía que se inició el año 70? O al suplicio que tuvo Jerusalén los 2 años anteriores a eso. Entonces, por eso, para personas como un servidor, no solamente para efectos doctrinales es fundamental creer en lo que nos dice el texto, sino también incluso en las fechas. ¿Por qué? Porque las escuelas teológicas, que lamentablemente son mayoritarias en el mundo, encabezadas por la Federación Luterana Mundial, tristemente, fechan el Nuevo Testamento hasta finales del siglo II. O sea, literalmente con eso, ¿qué están haciendo al fechar el Nuevo Testamento en el siglo II? ¿Qué cosas están negando de las cosas que están ahí mencionadas en la pantalla? Están negando explícitamente y por lo tanto quitándole validez al texto. Le estás quitando la doctrina. A la larga sí, pero ¿qué cosa cae primero? Es una especie de efecto dominó. Cae uno, cae el resto. Pero ¿qué es lo primero que cae? La veracidad del autor. Todas las epístolas, ¿cómo comienzan? Pablo, apóstol del Señor Jesucristo. Y si resulta que el Nuevo Testamento fue escrito en el siglo II, todas las epístolas de Pablo, ¿qué comienzan haciendo? Suponiendo que fuera verdad, que no lo es, por supuesto. Comienzan mintiéndonos. O sea, si la epístola nos dice Pablo, apóstol del Señor Jesucristo, es porque Pablo la está escribiendo. Y obviamente Pablo no llegó vivo más allá del año 70, 75 después de Cristo. Por lo tanto, si fuera verdad eso que nos dicen, la abrumadora mayoría de los historiadores y teólogos y biblistas del mundo desde estos últimos 200 años hasta la fecha, y probablemente esto solamente va a aumentar, por cierto, no se hagan esperanzas al respecto, eh, están derechamente negando que el primer párrafo ya del texto que estamos leyendo, las epístolas, es una farsa. Porque si Pedro no, o sea, nos están diciendo Pablo no existió, o al menos no tuvo nada que ver en la escritura de sus epístolas, o Juan, porque Juan también es muy explícito al señalar su autoría, en el Apocalipsis me refiero. Algunos nos van a decir, pero es que esto alguien lo escribió en nombre de Juan. Ok, pero entonces, ¿por qué no escribieron estos versículos diciendo, yo, escribiendo en el mismo espíritu de Pablo, en el mismo espíritu de Juan, relato estas cosas? Además de otro detalle, que si estos documentos, las epístolas, precisamente señalan, como lo pueden ver ahí, están apuntadas a situaciones de la vida cotidiana de las iglesias que estaban repartidas en el Mediterráneo. Por lo tanto, ¿por qué iban a estar escribiendo en el siglo II problemas que son propios del siglo I? Porque los problemas que tuvo, por decirlo en palabras simpáticas, los problemas que tuvo el cristianismo en el siglo II fueron muy Doctrina. distintos a los del siglo I. Ya perder la doctrina. Por lo tanto, si ya estamos cambiando fechas, estamos negando la autoría de un texto, le estamos quitando ¿qué cosa al documento? Vale. Legitimidad. O sea, Validez. legitimidad, validez, muy bien. O sea, imagínense que nosotros nos enteráramos por algún acto de imaginación, digamos, que las 95 tesis, a pesar de la poca relevancia e importancia que tuvieron, no fueron escritas por Lutero. ¿Acaso en nuestro perdón, mental, no les quitaríamos de inmediato toda importancia? ¿El 31 de octubre dejaría de ser una fecha, digamos, relevante para nuestra iglesia? ¿Por qué? Porque la autoría de un documento le da validez al mismo. Más aún en este caso, que reconocemos la autoría bajo inspiración divina. O sea, entonces, así como lo que ustedes y yo ahora conocemos le damos o reconocemos, perdón, la palabra correcta es esa, reconocemos validez al texto bíblico, en este caso de las epístolas. ¿Por qué?
Y eso incluye que nuestro Padre Celestial las inspiró a través de siervos como Pablo o Juan. Y por eso le damos validez, por la intervención divina que Dios hizo a través de esas personas, no de personajes desconocidos o tal vez inexistentes. Y eso es precisamente, o sea, ese nexo, Dios, autor real, humano, y autor y lector moderno, tiene que estar en el caso de personas como nosotros. O sea, entonces, algunos, insisto, no pocas veces van a escuchar, o si es que analizan o estudian con otras Uniformes ya tenéis para ocasiones, mañana, es materiales, que todo. no importa porque, ok, es que a la Biblia no le interesa hacer historia, eh, pero el hecho de que supuestamente no le interesa hacer historia, cosa que sí hace, cosa de leer el Evangelio según Mateo, ¿cómo comienza? Libro de la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. ¿Acaso qué es una genealogía? Sino precisamente un estudio de tipo histórico. ¿O buena parte del Antiguo Testamento acaso no nos relata la historia del pueblo de Israel? Para que vean, o ¿Cuál sea, quieres? también está presente en eh, Ahí está, ¿no? plenamente en el texto bíblico. ¿Alguna pregunta antes de continuar, hermanos? Acá te la segunda. Gracias. ¿Nadie más? Híjole, Eh, Buenas noches. pues a ver. Mi pregunta es la siguiente. ¿Significa que Martín Lutero sustenta la gran bendición de las 91 tesis en los primeros escritos antes de que los cambiaran por fecha, hermano? No, bueno, las 95 tesis. No, no es que se le haya cambiado de fecha, simplemente no hay registro histórico de que hayan sido clavadas las 95 tesis un 31 de octubre. Fueron el único vínculo, y de hecho creo que ese link lo envié en Levantar el la mano. es ese documento en donde Lutero le dedica a su arzobispo. Y las 95 tesis y su explicación y su justificación. Y ese es el único documento que tiene con fecha 31 de octubre de 1517. Eso más aún teniendo en cuenta que Lutero nunca le dio importancia a las 95 tesis. Jamás. Nunca más volvió Lutero a hablar de ellas. No, perdón, hermano, una pausa. Mal formulada la pregunta. Me refiero cuando hicieron el cambio en el siglo II, que Lutero sustenta su argumento en los escritos originales del siglo I. Es en los documentos bíblicos, dice usted. Sí, Bueno, toda su doctrina precisamente a lo que apuntaba era el texto bíblico. Pero en esa época, y eso algo de eso miraremos en un par de diapositivas más adelante, no era tema de discusión. Ahí nadie, ni siquiera los romanistas, pensaban en atacar la veracidad de la autoría bíblica. ¿Cuál era el problema con el Vaticano en el siglo XVI? Que sigue siéndolo ahora, ahora simplemente es más grande, que para ellos lo que dijera o dejara de ser el texto bíblico era absolutamente irrelevante. Pero no era tema de discusión o de duda si es que Pablo escribió sus epístolas, si es que Mateo, Marcos, Lucas, Juan escribieron los evangelios, si el Pentateuco fue escrito por Moisés. Eso no era, insisto, un tema de debate. Lamentablemente esa herejía comenzó recién y lamentablemente, como les decía, llegó para quedarse y cada vez más se fortalece esa herejía. Eso es algo que comenzó en el 1800, no antes. Entonces, no era un tema de debate, insisto, las 95 tesis por lo demás no hablan de la infalibilidad bíblica, insisto, espero que las lean, por cierto, pero no son un documento doctrinal dogmático para nada. No, algunos pensarán, "Oh, pero aquí, ¿por qué no encuentro el principio de la sola escritura? ¿Por qué no el principio de la sola fe?" No, para nada. ¿Por qué? Porque ese era un documento fruto de la contingencia, que algo de eso vamos a ver en unos minutos más. muchas gracias, hermano, muy amable. ¿Había alguien más con la mano levantada? Insisto, la verdad no sé cómo ver eso en este momento, entonces si alguien necesita hablar, por favor, simplemente hágalo.
Ok, bueno, aquí las preguntas que estaban en el diagnóstico, en la evaluación diagnóstica. Características de de lo que ya hemos mencionado. La doctrina. Aquí creo que salvo uno que otro, se dieron demasiadas vueltas, como se dice acá en Chile, en responder algo que es bastante sencillo y básico. Conjunto de preceptos o enseñanzas aceptados por un grupo de personas que tiene una base objetiva. ¿A qué me refiero con base objetiva? Una base que no depende de mi opinión. En este caso, la doctrina cristiana. ¿Cuál es la base objetiva de la doctrina cristiana? Que insisto, ¿qué es lo importante? Que no parte de mi opinión. Podré estar de acuerdo con ella o no, pero no es mi opinión. La Biblia, pues. Entonces, es un conjunto de preceptos o enseñanzas que un grupo de personas acepta, ya sea en el ámbito, en este caso, religioso, político, sociológico, filosófico, etcétera. O sea, tal vez o no tal vez, el mundo en donde más se utiliza este concepto es en el mundo teológico, por supuesto, pero por eso se habla, qué sé yo, de la doctrina en el mundo económico, por ejemplo, de la doctrina marxista, de la doctrina de Adam Smith o el capitalismo, etcétera. O sea, es simplemente eso, conjunto de enseñanzas aceptadas por personas, nada más. No tiene la palabra en sí misma un significado espiritual o religioso, para nada, de ninguna manera. Insisto, nosotros le damos la aplicación religiosa, teológica, como sea que le llamemos, pero de ninguna manera tiene un origen en eso. Pero, insisto, ese es el concepto que quiero que, comillas, trabajemos o que nos quedemos con eso. Conjunto de preceptos, enseñanzas aceptadas por un grupo de personas que tiene una base objetiva. En el caso religioso, teológico de los luteranos confesionales, o teóricamente los cristianos también, todo cristiano, es la Biblia. El dogma. Aquí ya hay que entrar a hilar un poco más fino. Claro, es una complementación de la doctrina, pero ya pasa a ser una enseñanza o creencia inamovible de un grupo de personas. Por ejemplo, a tal nivel que, a ver, en la iglesia, obviamente el luteranismo real, como el nuestro, no ha cambiado ni su doctrina ni sus dogmas desde que existe. No así, curiosamente, el Vaticano, que se ufana tanto de tener un magisterio infalible. Pero en el mundo católico, para que un dogma pueda ser modificado o o que comience a existir, debe pasar por la aprobación de un concilio. Y el último concilio católico fue el Concilio Vaticano II en 1965 al 67. Ahí en particular no se modificó, creo, ningún dogma. Sí se cambiaron muchas doctrinas, que para ellos son un nivel muy distinto, doctrina de dogma. No así en el Concilio Vaticano I de 1891. Ahí es donde surgió el dogma, por ejemplo, de la repugnante infalibilidad papal. O sea, piénsenlo haciendo un paréntesis en la locura de esta gente del Vaticano, que se demoraron, ¿cuánto? 1500 años, perdón, en darse cuenta que el Papa era infalible. Y después resulta que los abyectos somos nosotros, los protestantes o los no católicos, con este tipo de cosas. Pero imagínense, o sea, en el caso del Vaticano, para que un dogma pueda aparecer o modificarse, tiene que pasar por un concilio, única y exclusivamente por un concilio. O por el Papa ahora que hable ex profeso, o sea, usando su infalibilidad. Ahí, por ejemplo, apareció el dogma de la Inmaculada Concepción, que es posterior a la Reforma, el dogma de la Ascensión de María y todas esas barrabasadas que cree el Vaticano. Eh, Eduardo, por favor, ¿qué quieres compartir? Profesor, buenas noches, con su bien y permiso. Yo creo que este sí para mí, y perdona la humildad de la expresión, tal vez por mi ignorancia personal,
el dogma contamina la doctrina. Y de verdad este es el gran punto álgico que tenemos nosotros. ¿Por qué? Porque lo que es infalible e intangible para la Iglesia Católica es absolutamente lo contrario para nosotros, defendiendo inclusive la Iglesia Católica los deuterocanónicos. Entonces, este es un punto álgico de la parte doctrinal al combatir en el momento del evangelismo, porque has tocado un tema álgico también, profesor, que es el tema de la infalibilidad de la Iglesia Católica. Eh, y de igual manera, algunos evangélicos pentecostales extremistas, mismo los metodistas, también tienen una doctrina, digamos, dogmática a su criterio que está completamente fuera de lo que preconizamos dentro del luteranismo confesional. Entonces, ¿cómo combatir eso? Porque de verdad ahí está uno de los puntos más complicados y que Satanás utiliza eso, evidentemente, para engañar y eludir a la gente. Eh, eh, Me gustaría que nos dé una luz en ese sentido. Gracias, profesor. Ok, a tu servicio. A ver, el problema no es el dogma como concepto. Por ejemplo, dogmas que son transversales a todo cristiano, católico, ortodoxo, protestante, ya sea pentecostal, bueno, al menos en teoría, pentecostal, anglicanos, incluso bautistas y obviamente luteranos. Por ejemplo, la Trinidad. Ese es un dogma que no puede cambiarse, eh, ya ahí deja, si se niega la Trinidad o la resurrección de Cristo, etcétera, puntos así, que son que nunca podrían ser objeto de discusión, ni mucho menos, y que cuando se falta a ellos ya pasamos a la línea de la herejía. O sea, ese es el problema, que para que la doctrina se mantenga, debe existir el dogma, o sea, la creencia inamovible. Piénselo, es, ¿cómo estaría? Piense, todas los cambios que han sucedido con el Vaticano desde 1521, cuando fue excomulgado Lutero, el 4 de enero, hasta el día de hoy. O sea, la brecha entre el cristianismo bíblico y la Reforma, o perdón, y el Vaticano en la época de Lutero era así. Ahora la brecha es gigantescamente más grande. ¿Por qué? Porque precisamente el Vaticano se considera con la autoridad de cambiar sus dogmas. Ese es el problema. No es el que existan dogmas. El problema es que hay iglesias, comillas, iglesias, religiones en este caso, como quieran llamarlo, se consideran con la suficiente autoridad para cambiarlas. Es como que nosotros, por ejemplo, un dogma nuestro, la salvación por gracia. Es algo que en general es aceptado por cualquier protestante, no solo luterano. Pero se imagina a nosotros, los que somos parte del concilio, de la Conferencia Evangélica Luterana Confesional, de la cual este servidor tiene el honor de ser parte de su directiva, eh, nos pusiéramos a debatir en un congreso como el que tuvimos hace un par de semanas de los teólogos y docentes de CELC, analizar, ¿continuamos o no aceptando la salvación por gracia? O sea, ya la sola idea de tener que discutirlos o considerarlos algo digno de debate, ya en sí casi, o no casi, es básicamente una herejía. O sea, un dogma, recuerden, es algo que tiene que ser inamovible. Del momento en que eso se considera discutible, analizable, ya estamos cediéndole, digamos, dándole la victoria al enemigo, al contrincante. Por ejemplo, un ejemplo bastante cercano es la herética Declaración Conjunta sobre la Doctrina de la Justificación del año 1999, entre la Federación Luterana Mundial y el Consejo Pontificio para promover la unidad entre los cristianos, del Vaticano, obviamente. Declaración Conjunta sobre la Doctrina de la Justificación. O sea, desde el año 1965 hasta el año 1999 estuvieron discutiendo un documento conjunto. Piénsenlo, o sea, tuvieron que estar 30 años para un documento que tuvo muchos borradores, por cierto, para decidir qué creían ambos sobre la doctrina de la justificación y que uno de sus primeros renglones dice que ambos creen en la salvación por gracia.
de nuevo, ¿no les parece patético tener que poner en la mesa de discusión si la justificación es por fe o no? O sea, a opinión de un servidor, cuando se sentaron a negociar estos delegados de la Federación Luterana Mundial, ya de por sí le dieron un cachetazo eh, a Lutero, a nuestras confesiones, a toda nuestra historia. ¿Por qué? Por el solo hecho de poner en discusión algo que no se puede discutir. Es un dogma del luteranismo la justificación por gracia, por fe, por gracia. Punto. ¿Y por qué lo creemos? Pues bueno, ya nuestras confesiones de fe ya lo determinaron. Andrés San Martín Arrizaga, Henry Herrera, Julio Escarrunz, nuestro presidente mundial, Thomas Nass, no están en condiciones de poner a eso en análisis o debate. Podremos analizar, discutir otros tipos de preceptos, pero doctrinales no. Y esa tal vez complementando un poco su duda, hermano, está el hecho de que para nosotros, los luteranos confesionales en general, no solamente los miembros de SELC, sino también los del International Lutheran Council, que son muy conocidos por el Sínodo de Missouri, los de Editorial Concordia, tanto para ellos como para nosotros, la doctrina y el dogma no tienen diferencia alguna. ¿Por qué? Porque cualquier doctrina nuestra, cualquiera, debe ser inamovible. Nuestras conferencias, tanto a nivel administrativo, pastoral, teológico, pedagógico, no son para analizar si debemos continuar o no con una doctrina determinada. ¿Por qué? Porque esa doctrina para nosotros ya es un dogma por el solo hecho de serla. Es algo parecido a lo que pasa con el Vaticano y sus famosos pecados veniales versus los pecados mortales. O sea, pecado al fin y al cabo, punto. Para nosotros, doctrina, dogma, es una ecuación inalienable que no, o sea, una unión inalienable que no puede dejar de existir. Insisto, y eso es algo que nos diferencia gigantescamente de todas las ramas del protestantismo. Y obviamente del Vaticano, insisto, o sea, son como el ejemplo que les daba, se demoraron hasta el 1891 en darse cuenta que el Papa era infalible. O en darse cuenta que María había sido Inmaculada Virgen, etcétera. O sea, quiere decir que no son tan inamovibles como ellos mismos se ufanan de ser. Dígame, hermano Eduardo. El problema con perdón, profesor, y que sea quizás retórico en eso, el problema con el sínodo de Missouri es justamente el tema dogmático, entonces. Quizás ahí esté la diferencia entre lo que es nuestro sínodo y ellos, ¿no? Y eso es algo que quería entender, tal vez en mi concepción, por favor, si podría aclarar. A ver, nuestra primera gran diferencia con el Sínodo de Missouri, que en el caso de Evangelical Lutheran Synod llevó al quiebre con Missouri el año 1957 y a Wells, o Wisconsin, el año 1961, fue primigeniamente el tema no de la existencia del dogma. Para ellos también el dogma existe y debe existir. No nos confundamos en eso. Sino que el problema fue eclesiológico. ¿Cuál es el concepto de iglesia? Para nosotros, y todos ELC, la iglesia es 2 o 3 congregados en mi nombre. Punto. Para ellos es el pastor juntos liderando su congregación. A opinión de nosotros, de los que estamos en CELC, eso es algo inaceptable. ¿Por qué? Porque, y a la larga, y eso lamentablemente se ha multiplicado, yo tengo la opinión, o sea, la oportunidad de conocer al obispo de la iglesia argentina, que es iglesia hermana con Missouri. La verdad que es apabullante el clericalismo que hay en ellos. O sea, para ellos sin pastor, y no es una exageración, no es una burla de un servidor, no, sin pastor no hay iglesia. O sea, no, y eso es algo que, peor aún, se ha ido desde el 61 en adelante, hasta la fecha, solamente se ha acrecentado. Entonces, incluso creo yo que lo que hay detrás de ese concepto es casi negarle el sacerdocio universal de los creyentes.
Para ellos un estudio bíblico, por ejemplo, no lo puede dar un laico, por muy preparado que esté. O sea, casi creen en la práctica, no digo que en la teoría, por cierto, cuidado con eso, que más o menos hay que pasar por la imposición de manos episcopal al estilo del Vaticano o de los anglicanos. Pero posteriormente, insisto, lo que parecía ser una cuestión de la definición de una frase. ¿Y qué es la iglesia? 2 o 3 congregados en mi nombre o el pastor y su congregación. Finalmente terminó en una oleada de ultraclericalismo, que es la que viven ellos en el día de hoy. Y yo creo que incluso acá, y más aún, perdón, se multiplicó en la administración del actual presidente Harrison del Sínodo de Missouri. Que insisto, por ahí frente mío precisamente, además de mi hijo, tengo el libro de Sergio Fritzler, que fue director del seminario Concordia allá en Buenos Aires, eh, Vasos de Barro se llama, en donde precisamente el clericalismo que fluye de esas líneas, insisto, es prácticamente sin pastor no hay Cristo, digamos, hablando tal vez un poco exageradamente. Pero eso es solo un paréntesis. Hermano Luis, por favor. Sí, el pastor. Quería contarle que mucho antes de yo entrar acá a Luterano Confesional, yo vengo del Sínodo de Missouri. Pasé 28 años y fue acá donde conocí que ese dogma, y peligroso también, porque todo lo tiene que hacer un pastor. Sin el pastor no puede ver iglesia. Todo lo decide. Mi pastor, hasta en los cantos que había que tocar, tenía que llevar su decisión, su votación. Y eso es muy peligroso. O sea, usted se recuerda la frase que dice eh, el director de orquesta, que todo lo hace el director. Así es. Disculpe, gracias. Sí, en efecto, sí, la verdad que insisto, eso derivó en un clericalismo que no ha disminuido y que incluso en Latinoamérica es más fuerte que en el mismo Estados Unidos. Insisto, solamente como un paréntesis. Pero aún así, el punto central es que tanto para ellos como para nosotros el dogma existe y debe existir. Y no hay diferencia entre doctrina y dogma. Para nosotros no. ¿Perdón? Sí, Benjamín, perdón, sí, te escucho. Perdón, hermano, pido disculpas por interrumpir. La Adelante, palabra de adelante. Dios, la palabra de Dios me dice, Mateo 18:20, porque 28. donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Pero, ¿quién me ayuda? Por favor, no encuentro en la palabra de Dios que sin pastor o iglesia no lo encuentro en la Biblia. Entonces, pues, si no es bíblico, no es posible, hermano. ¿Me corrigen, por favor, si estoy equivocado? Exacto, o sea, ese es el problema con nuestros amigos de Missouri, que es un sínodo y el CLI que tiene tantas cosas bellas y muy rescatables. ¿En qué momento se les metió ese bicho ultraclericalista? Ellos, según las palabras del obispo que tienen o tuvieron en Argentina, él me lo planteó así. Yo debo reconocer que cuando lo escuché pensé que era una broma casi de mal gusto. Y me dijo, no, porque la gran comisión fue ordenada solamente a los 12 apóstoles. Y entonces, según la interpretación de ellos, los herederos espirituales de los 12 apóstoles no es la comunidad cristiana, sino solamente los pastores. O sea, de hecho, eh, por ejemplo, o sea, entonces el concepto de ministerio cambia totalmente. Y claro, en efecto, o sea, obviamente no veo ningún atisbo de ese clericalismo en donde el pastor, por cierto, no estamos negando la importancia del pastor, evidentemente tiene que existir uno y tiene que tener la importancia pertinente a su cargo, pero no al nivel ultra episcopal que los amigos de Missouri lamentablemente le han dado. Insisto, y esa no era la postura que tenían hace 70 años. Eso fue algo que fue modificándose paulatinamente y que, insisto, en vez de aminorarse, se ha multiplicado. Insisto, especialmente con el señor Harrison, el pastor Harrison, el actual presidente del Sínodo Mundial. Pero en efecto, insisto, ¿cuál es la primera definición que podemos encontrar en la Biblia de lo que es iglesia? O una iglesia, o lo que da lugar a una iglesia, 2 o 3 congregados en mi nombre. O sea, analícenlo así. Cuando quieran encontrar una definición simple y básica de algo,
debe ser lo más corta posible y asociarse al mínimo de palabras. Entonces, si yo les digo, iglesia en la Biblia, ¿acaso no pensarían de inmediato o versículo bíblico que hable de que defina la iglesia? ¿Acaso no pensarían en el mismo que usted acaba de mencionar? ¿Se les viene a la mente otro? El primero, 2 o 3 congregados en mi nombre. O mejor dicho, ¿qué otro, si yo les digo esa frase, sin mencionarles nada más, ¿qué significa 2 o 3 congregados en mi nombre? Asócialo con una sola palabra. Eso es lo que se llama una definición esencial, con género Iglesia. próximo. Iglesia, nada más. Iglesia cristiana, si lo quiere llamar, bueno, aunque es una redundancia, porque la única asociación de creyentes que en la historia de la humanidad se ha hecho llamar iglesia hemos sido los cristianos, ninguna otra. Insisto, la verdad que llega a ser un absurdo tener que explicarle esto a los amigos de Missouri, pero, insisto, tienen al final un concepto casi papal del pastorado como un sacerdocio. Bueno, continuando. Confesiones de fe. Conjunto ordenado y sistemático de creencias aceptadas por un grupo religioso de personas. Esa es la diferencia con la doctrina. La doctrina, como lo decía, la puede tener cualquier agrupación de personas. En el caso de una confesión de fe, como lo dice la palabra, de fe. Por lo tanto, aquí ya tiene que haber un grupo religioso y sí lo quiere agregar religioso cristiano de personas, pero más acotado. En el caso nuestro, nuevamente, no hay diferencia entre doctrina, entre dogma y confesión de fe. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos contradecir lo que dice el libro de Concordia, que reúne todas nuestras confesiones de fe. ¿Por qué? Porque los aceptamos o reconocemos como el conjunto, mejor dicho, el reflejo mejor presentado de lo que es las doctrinas bíblicas. Bueno, obviamente parte de este curso es analizar el desarrollo de ellas y un poco de su contenido, pero esa es la diferencia. La teología, y que es un planteamiento ordenado y sistemático de doctrinas, en este caso de nuestras doctrinas. Bueno, ahí obviamente el abanico es mucho más amplio, ¿no? Pero en general la teología es eso, el planteamiento ordenado, o en el caso de cuál es el rol de la teología respecto a estos 3 puntos anteriores, es que plantee ordenado y sistemáticamente nuestras doctrinas. Que no sean solamente ideas al aire, una suerte de lluvia de ideas, por muy buenas que éstas puedan ser, pero como cualquier conjunto de creencias o de cualquier conocimiento, deben estar sistemáticamente ordenadas para facilitar el estudio, la difusión, el análisis y la defensa o la apología de la doctrina. Bueno, ahí tienen un ejemplo, precisamente solamente una Biblia en inglés y una Biblia en alemán del 1862, ambas que pertenecen a un servidor. La que está en alemán, como pueden ver, está en letra gótica. Fue impresa en la provincia de Halle en 1862, la traducción de Martín Lutero, que hasta esa época todavía no había sufrido modificaciones. Las primeras modificaciones que se le hicieron a la Luther Bibel fueron recién en 1914. En ese año se hizo una revisión del vocabulario y preceptos así. Antes era literalmente las mismas palabras que Lutero tradujo desde Wittenberg en 1521 hasta 1532, que fue cuando la finalizó. Y la de acá al lado es la King James Bible de 1611 en inglés. Bueno, diferencias entre lo que hemos hablado. En método y origen, sí. En contenido, para nosotros, insisto, para nosotros no lo hay, como lo decía hace unos minutos. En las demás iglesias cristianas, lamentablemente sí. Sí hay diferencia entre doctrina y dogma, como que se pone la doctrina en un punto medio y el dogma más arriba, como que podemos negociar la doctrina, pero los dogmas no. Para nosotros no. No es negociable, no es conversable, ni digno de poner en duda. No. Y algo que es muy poco sabio, nuestras enseñanzas primero se plasmaron en doctrinas, que es lo que podemos extraer de la Biblia, obviamente. Luego se presentaron en las confesiones de fe y luego dieron forma a nuestra teología. O sea, va necesariamente en una cadena ascendente, desde lo más básico hasta lo más complejo. Y en el caso de las confesiones de fe,
Todas, sin excepción, tanto las luteranas como las no luteranas, siempre han surgido como fruto de la contingencia. No porque hayan cambiado, sino me refiero al hecho de que surgió una necesidad de dejar en claro lo que se creía o lo que no se creía, ya sea por el ataque de algún grupo o por la necesidad de difundir alguna doctrina, y que entonces fue necesario presentar lo que decimos, lo que creemos, o sea, decir quiénes están con nosotros y quiénes no lo están. ¿Dónde está el cerco? Básicamente ese fue el motivo por el cual todas las doctrinas fueron plasmadas en una confesión de fe. Insisto, no solamente las luteranas, tal vez nosotros somos los que tenemos las confesiones de fe más oficiales, digamos, en un solo libro. Los calvinistas tienen muchísimas, como para el doble del libro de Concordia, que no están contradecidas entre sí, pero todas fueron porque surgió una necesidad. Por ejemplo, luego partiremos, creo que la próxima clase ya, con los credos. Todos fueron precisamente, si pueden ver, el credo apostólico es muy básico comparado con el credo niceno. Y el credo niceno, si bien no es básico, pero no es ni la mitad de detallado que el credo atanasiano. ¿Por qué? Porque fueron surgiendo. El primero es simplemente descriptivo. Creemos en tal o cual cosa. El credo niceno, ya si se dan cuenta, tiene un nivel de profundización mayor. ¿Qué significa esto? Que había que ser mucho más explícito que antes en lo que creemos. Y obviamente el credo atanasiano, recuerden, fue escrito en contra de los arrianos. O sea, ya estaba surgiendo ¿qué cosa? La herejía de negar la Trinidad. O sea, por algo el subtítulo oficial, no es que se haya agregado con el tiempo, el subtítulo oficial del credo atanasiano es escrito contra los arrianos. O sea, surgió la contingencia, la herejía en este caso arriana, o negar la Trinidad, y fue necesario decir que esto es lo que creemos al respecto. En el caso de nuestras confesiones de fe, están reunidas en el libro de Concordia, finalizado en el 1583. Como lo dice ahí, suelen demostrar el desarrollo y evolución en el pensamiento de quienes las redactan. Las confesiones de fe son más propias de iglesias históricas. Por ejemplo, ¿cuáles serían las iglesias históricas? Obviamente la luterana, le seguirían las de corte calvinista. Luego, la siguiente en orden cronológico sería la iglesia anglicana, con el libro común de oración y el acta de supremacía, que fue cuando se apartaron del Vaticano. El libro común de oración, que es de orientación bastante calvinista, es algo poco conocido, incluso creo por muchos anglicanos, pero la doctrina anglicana es en esencia calvinista. Doble de predestinación, etcétera. Basta con leer el Common Prayers Book, así se llama, eh, para darse cuenta de eso. ¿Por qué? Nuevamente, como fruto de una contingencia. ¿Por qué? El libro común de oración, creo que es perdón que no recuerde la fecha, es de fines del 1500. ¿Y qué ya estaba sucediendo? Estaba comenzando ya la feroz persecución en contra de los hugonotes calvinistas franceses allá en Francia. ¿Y qué pasó? Para evitar la muerte, ¿qué hicieron la gran mayoría de los calvinistas que lograron hacerlo? Se escaparon ¿hacia dónde? Hacia el país más fuerte protestante que había. ¿Cuál era ese? Inglaterra, pues. Incluso el mismo rey James, el que dio la orden de traducir la Biblia que acabo de mostrar, la King James Bible, junto con ordenar la traducción de la Biblia King James, por eso su nombre, en 1604, y fue finalizada en 1611, él emitió un edicto en donde le daba protección a cualquier hugonote francés, en vista de la persecución que estaban sufriendo. O sea, por cierto, que fue una persecución brutal. Ahí habían, por cierto, tanto calvinistas en su mayoría, como también habían otros tantos luteranos, otros tantos anabaptistas. Pero a la larga el Vaticano, las hogueras, las hogueras para el Vaticano, ustedes saben, eran muy generosas, los recibían a todos. Entonces, o sea, no hay ninguna iglesia hoy que se pueda decir heredera de los hugonotes. ¿Por qué? Porque literalmente los quemaron a todos, los que no pudieron escaparse. Volviendo al punto de la contingencia, ¿cuál fue esa contingencia? Que el rey de Inglaterra permitió o ordenó que todos sus súbditos, cualquiera,
ciudadanos como usted o como este servidor, si estaban bajo el amparo de la corona británica, debían recibir y proteger, incluso proteger, a cualquier exiliado hugonote. Y eso significó que un altísimo número de académicos calvinistas franceses llegaran a Inglaterra y llegaron a Oxford, a Cambridge, y obviamente ahí se plasmó ese pensamiento calvinista en las confesiones de fe de la Iglesia de Inglaterra, que fuera de Inglaterra conocemos como anglicanos. O sea, fue, insisto, una contingencia. No es que hayan dicho, ¿sabe qué? Vamos a comparar lo que nos dicen los anabaptistas de lo que dicen los calvinistas y a quién le creemos más. No, fue una cuestión de casi de influencia natural. Obviamente me hubiera gustado que fueran todos luteranos, pero bueno, evidentemente no fue así. Eh, Y claro, las confesiones, como volviendo al punto, son más propias de las iglesias históricas. Por ejemplo, las iglesias de corte pentecostal no tienen una. O puede que alguna iglesia local pentecostal tenga una. O las iglesias que tratan de desligarse del mundo de la reforma, rara vez las tienen. Incluso una iglesia semi-histórica, por lo antigua, por ejemplo, que es después de los luteranos la más numerosa, los bautistas, tienen su confesión de fe del 1689, que curiosamente se llama Confesión de Fe, Segunda Confesión Bautista de Fe de Londres. No se sabe realmente por qué se llama segunda y no simplemente Confesión de Fe Bautista. Se presume, solo presume, que fue por el hecho de que el borrador se le habría llamado Primera Confesión, pero no se sabe con certeza. Y por cierto, ahí hay un detalle no menor, que a veces sé que puede ser un tanto polémico, es el tema de las traducciones bíblicas. Algunos dirán, ¿y qué tiene que ver las doctrinas con las traducciones bíblicas? Pues puede que bastante. Tenga por seguro que tanto un calvinista como un luterano, como un bautista con su confesión de fe, o los anglicanos en su libro común de oración, no podrían defender a plenitud sus confesiones de fe, o nuestras, en el caso nuestro, con algunas de estas traducciones bíblicas modernas. En inglés, la New International Version, la New Living Translation, en castellano, la Nueva Versión Internacional, la Dios habla hoy, etc. ¿Por qué? Por la cantidad de versículos mutilados, sacados, omitidos, tarjeteados, etc. Tenga por seguro que no podríamos defender plenamente el libro de Concordia con la Dios habla hoy. No, no, habrían versículos que tendríamos párrafos que tendríamos que omitir, solo como un paréntesis. Bueno, como lo decía, dentro de las otras confesiones, no luteranas, por cierto, está el Catecismo de Heidelberg, calvinista, pese a haber sido escrito en Alemania, los cánones de Dort, holandeses, él ya lo mencionaba, el libro común de oración, la Segunda Confesión Bautista de Fe de Londres, etc. Y bueno, algunos puntos centrales a toda confesión de fe, que al menos en el protestantismo se restauró ese punto, que son fruto del estudio bíblico. Evidentemente nosotros estamos en desacuerdo con muchos aspectos de la Confesión Bautista de Fe de Londres. Aquí esto lo tengo la tengo como parte de mi sección de mi biblioteca con libros de sectas peligrosas. Son fruto del estudio bíblico. ¿Por qué? Pero bueno, la diferencia es que, ok, ellos llegan a ciertas conclusiones, nosotros llegamos a otras. Pero al menos la Biblia está ahí como parte del debate. No es como en el Vaticano que sobre la Biblia pusieron el magisterio. Al menos eso es una gran diferencia que tenemos con los amigos evangélicos, que el tema no pasa por valorar o no la Biblia, sino por la diferente interpretación que hacemos de ella. Y fruto de todo esto surgen las declaraciones de fe. Nuestro sínodo tiene una a nivel internacional, que ya son documentos más modernos y que también suelen ser fruto de la contingencia. Y estas sí pueden cambiar. ¿Por qué? Porque a veces estas declaraciones de fe no son para resumir toda la doctrina, sino algún punto en específico. Por ejemplo, obviamente cuando fue el quiebre con Missouri, el 61, hizo una declaración de fe, en donde se analizaba o expuso lo que era la iglesia para nosotros y por qué no estábamos ni podemos estar de acuerdo con lo que enseña Missouri al respecto.
O por ejemplo, una que si bien no es particularmente sana en su contenido, pero es muy importante en la historia de la Iglesia, es la Declaración de Fe de Barmen de 1934. Se llama así porque fue redactada en la ciudad alemana de Barmen por un grupo de los pocos teólogos, hay que ser muy honestos en eso, que no adhirieron al nazismo. Y de ahí surgió en Alemania lo que se llamó la Iglesia Confesante o la Bekenntniskirche. Pero ¿era para qué? No era un documento doctrinal, sino en donde ellos centraban a su interpretación el hecho de básicamente que ellos no podían estar unidos al nazismo, que fue, por cierto, un porcentaje minúsculo, lamentablemente, de los luteranos. En eso hay que ser muy autocrítico. Hermana Marley, por favor, díganos. Me gustaría preguntar si tienes un PDF de las confesiones de fe de la Iglesia Bautista. Voy a buscarlo. Creo que debe estar, pero lo voy a enviar apenas lo encuentre. Sí, muchas gracias. Más para detectar las diferencias con de nosotros. Gracias. Ok. Como se podrá imaginar, el artículo en donde está mencionado el tema del bautismo. Eh, bueno, y claro, insisto, las declaraciones de fe, insisto, esas las puede, qué sé yo, nosotros podemos, aquí en la asignatura de historia, podemos hacer una declaración de fe sobre tal o cual punto que no involucra necesariamente una doctrina en específico, sino tal vez algún matiz. O por ejemplo, otra muy famosa o muy importante, tal vez por nosotras no es muy conocida, tristemente, es la Declaración de Chicago de 1978. ¿Por qué? Porque vino una avalancha, lamentablemente desde fines del siglo XIX hasta el día de hoy, en donde en Europa literalmente esa avalancha se llevó todos los seminarios, todas las facultades de teología, en donde básicamente al principio de la inerrancia de la escritura era, hasta el día de hoy, insisto, objeto de burla, de ridiculización. Entonces un grupo de teólogos norteamericanos, como una respuesta a toda esa herejía, emitieron la Declaración de Chicago, en donde reafirmaban la doctrina de la inerrancia bíblica para todo evento. No solamente, como suele decirse, cuidado con los documentos doctrinales, hermanos, cuando dicen la palabra espiritual. Por ejemplo, creemos en la resurrección de Cristo como un hecho espiritual. Suena muy lindo, ¿no? Espiritual, cristianos, ¿qué más, no? Pero tras de esa frase suele estar, no creemos en la resurrección corporal, sino que le damos una interpretación espiritual. Cuidado. Entonces, básicamente, la Declaración de Chicago, por ejemplo, que fue hecha por pastores anglicanos, bautistas, presbiterianos, metodistas, si mal no recuerdo, luteranos creo que no hubo involucrados, pero no hay nada ahí que aparezca en esa confesión, en esa declaración de fe que esté en contra de nuestro pensamiento, por cierto. Bueno, las iglesias luteranas confesionales, como CELC o ILC, surgieron como fruto del abandono de las confesiones de fe por parte de las iglesias oficiales en el siglo XIX. Tanto el Sínodo de Missouri como el Sínodo nuestro eh, fue fundado por inmigrantes alemanes que se tuvieron que ir de Alemania, no forzados, pero una especie de autoexilio. ¿Por qué? Porque, como lo dice abajo, en 1818, cual Enrique VIII, el rey de Prusia, Federico Guillermo III, tenía problemas matrimoniales y le pidió a sus teólogos, en vez de a sus asesores familiares, que lo solucionaran. ¿Cuál era este problema? Que la corona Hohenstaufen, que era la corona prusiana, eran calvinistas, o de la iglesia reformada prusiana. Y su esposa, Margareta creo que se llamaba, era luterana, ella y toda su corte. Entonces, ¿cuál problema tenían? No, Enrique, no como Enrique VIII, que no podía casarse de nuevo, no. ¿Cuál problema tenían? Que es una doctrina que nos divide con todo otro cristiano que no sea luterano, con cualquiera. ¿Qué nos diferencia? La unión sacramental, o sea, la presencia real del cuerpo y de la sangre de Cristo en la Eucaristía. Entonces, ¿qué sucedía en este matrimonio? Que no podían participar en la Santa Cena juntos. Entonces, no se le ocurrió nada mejor a Friedrich Wilhelm que decirle a sus teólogos de la Universidad de Berlín que le solucionaran ese problema.
Y qué más fácil que finalmente con la ayuda del famosísimo filósofo Hegel, crear una iglesia nueva. O sea, crearon un híbrido conocido como ahí la Iglesia de la Unión Prusiana, que hasta el día de hoy en Alemania se le conoce como la Iglesia Evangélica de la Unión, Evangelische Kirche auf der Union. Pero imagínense, ahí precisamente ese fue el problema de los teólogos de ambas iglesias, tanto la luterana como la calvinista, que hicieron como que esas diferencias que existen no tuvieran valor alguno. Y entonces crearon un híbrido, lutero-calvinista, calvinisto-luterano. ¿Qué podía salir de ahí? Nada bueno. Tanto, y por cierto, no permitió ni que el luteranismo ni que el calvinismo siguieran en su pureza. Por eso es que lamentablemente hoy en día la situación doctrinal, espiritual de la iglesia en Alemania es paupérrima. Los luteranos confesionales, sumando las iglesias hermanas que tiene Missouri allá, junto con las nuestras, no alcanzamos a los 200.000, cuando mucho. Por eso es que hasta el día de hoy, de hecho, ustedes en Alemania se van a pasear y no van a ver el letrero Calvinistische Kirche o Lutherische Kirche. No, todas dicen Evangelische Kirche, nada más. Y la única manera que tienen de diferenciar si el pastor de turno, que puede ser luterano una semana y calvinista la otra, es simplemente por la túnica pastoral que están usando. Pero a la larga, si crees en una cosa o en otra, da igual. Si tú crees, si eres libre albedrista al estilo bautista, o doble predestinacionista como calvinista, como los calvinistas, o predestinación simple o unión sacramental como los luteranos, da igual. Insisto, crearon ese engendro extraño, ese híbrido doctrinal que finalmente le quitó la identidad tanto a la iglesia luterana como a la calvinista. Y obviamente que eso pasó a ser parte del Imperio Alemán el 18 de enero de 1871, y esa fue la iglesia luterana que se expandió en todo el mundo. Por eso nuestras iglesias, las luteranas confesionales, cuando vieron esto, tuvieron que salir de sus países y se instalaron en Estados Unidos. En el caso, primero llegó Missouri, posteriormente se fundó el Sínodo de Wisconsin, entre tanto llegó el Sínodo noruego, que fue una situación más o menos similar. ¿Por qué? Porque estas iglesias no aceptábamos, entre otros puntos, la unión iglesia-estado. Y evidentemente aquí el problema fue un problema político en primer lugar. O sea, obviamente, ¿cuál es la máxima representación del poder político, más aún en el siglo XIX? El rey de turno. Y insisto, y eso dio lugar a una pseudo iglesia lutero-calvinista, calvinista-luterano, que lamentablemente no tiene una identidad doctrinal en lo más mínimo. Bueno, finalmente, para modo de conclusión, no todas nuestras confesiones fueron escritas por autores luteranos o luteranos de sana doctrina. Evidentemente, no eran ni luteranos los autores de los tres símbolos principales: credo apostólico, niceno y atanasiano. Eh, o ¿Quién los eh, escribió? ¿Por qué digo después luteranos de sana doctrina? Porque muchos de los que firmaron la Confesión de Augsburgo y el libro o la apología de la Confesión de Augsburgo, y en general el libro de Concordia completo, no siguieron en la ortodoxia luterana, lamentablemente. Y eso es lo que trajo la debacle doctrinal al luteranismo. Y que 100 años después de la muerte de Lutero, prácticamente el luteranismo ya estaba muriendo. Eh, entonces, por ejemplo, había un tal Johannes Agrícola que firmó la apología de la Confesión de Augsburgo. Él era un antinomista, o sea, creía que la ley no tenía rol alguno para la vida cristiana. Philippe Melanchthon, el gran teólogo de la Reforma luterana, también el hombre prácticamente esperó la muerte de Lutero para darle el sablazo por la espalda y adueñarse del luteranismo, y por eso la imagen tan diluida del luteranismo que tenemos hoy, donde la gente equivocadamente cree que los luteranos somos libre albedristas, que somos una iglesia sin dogma. ¿Por qué? Porque Melanchthon, pese a ser el autor o el redactor principal de nuestras confesiones de fe, no sé si lo habrá hecho a conveniencia en su momento o posteriormente habrá cambiado de opinión, pero el punto es que negó
en la práctica no poco de lo que él escribió en sus confesiones de fe. O sea, perdón, sí, en nuestras confesiones de fe, y él cambió radicalmente de, de opinión, de creencia. Y por eso en los círculos teológicos, cuando se habla del filipismo, o sea, del luteranismo no dogmático, que no le da mayor importancia o valor a la doctrina. Y cuando murió, precisamente cuando murió Lutero, surgieron esas dos corrientes dentro del luteranismo: los filipistas, seguidores de Melanchthon, que eran, insisto, los más débiles, los menos duros en el aspecto doctrinal, o que no le daban tanta importancia, versus los luteranos, que es más o menos se puede traducir como luteranos verdaderos, que serían como los antepasados de nosotros, los luteranos confesionales. Tristemente, la facción filipista fue obviamente la que primó. Ahí, o sea, otra historia estaríamos contando si es que el heredero de Lutero hubiera sido Martin Chemnitz, por ejemplo, o Johannes Bugenhagen, verdaderos dogmáticos que no movieron una letra de su pensamiento o de su escritura, especialmente Chemnitz, pero lamentablemente como digamos, Melanchthon se adueñó del luteranismo posterior, se quedó en Wittenberg precisamente, eh, esa versión, le insisto, licuada, poco dogmática del luteranismo fue finalmente la que quedó y que duró hasta que o sea, casi logró la aniquilación del luteranismo hasta cuando resurgió en el 1600 con el pietismo luterano original, el de Halle. Pero eso ya es otra historia. Bueno, eh, por ahora están finalizados los contenidos pertinentes a esta clase, pero evidentemente daremos un tiempo para preguntas así y comentarios, por favor. Pastor, sí, tengo dos dudas. Para finalizar, o sea, no quisiera irme antes sin tener esta aclaración. El divorcio entre Wisconsin y Missouri fue una sola diferencia, ¿cierto? En el sacramental. Y otra cosa quiero que usted me recomiende. Usted dice que la Biblia, Dios habla hoy, no es adecuada. Sí, de todas Hasta ahí. maneras. O sea, recuerde, no fue la unión sacramental el problema con Missouri. Recuerde, fue el tema de la eclesiología, que es la iglesia, que después ha derivado en otros temas. Es que, recuerde, los errores o las diferencias doctrinales nunca se van a quedar en un solo punto. La historia nos demuestra eso. Si, cuando uno está dispuesto a ceder en un aspecto de la doctrina, finalmente termina cediendo en todos. O ya sea a nivel de iglesias tradicionales, así como sectas al estilo de Jehová, testigos mormones. O sea, los testigos de Jehová no partieron con todas sus herejías que hoy les conocemos, ni con la mitad. Incluso no eran tan claros originalmente en creer en que Cristo era un ser creado, por ejemplo. Entonces después viene ese efecto dominó, como se dice, que termina llevando a lo que conocemos hoy. Pero sí, no, o sea, la verdad no resiste mayor análisis que la Biblia Dios habló hoy, que fue la primera de las traducciones modernas, llamémoslo así, al castellano. eh, digamos, tiene por lo bajo una lista de 50 versículos menos que tiene hoy. O incluso en sus ediciones de estudio, por ejemplo, niega la autoría paulina de las epístolas. No solo las niega, sino que dice que son fruto de algún redactor posterior o algún secretario. Y no lo pone como una posibilidad, sino como un hecho. Basta con ir a cualquiera de las ediciones de estudio de la Diosa habla hoy. Y que, insisto, fue la heredera, básicamente, o sea, perdón, la antepasado de las traducciones modernas en castellano que tan generosamente han fluido desde el 1995 en adelante con la NBI y todas las que han venido después. Hermano Eduardo, dígame. Pastor, gracias por la información y quizás pido disculpas de antemano porque de verdad a veces asimilar tanta información es un poco difícil para mí. Siendo objetivo, ¿qué es lo esencial como luteranismo o como luteranos confesionales absorber?
que es importante en tema de doctrina y dogma para nosotros que ya sabemos que es una cosa única. La Confesión de Augsburgo y el Libro de la Concordia. Eso es lo que podemos tomar como referencia para nuestra doctrina, porque lo demás, bueno, como tema histórico ya sabemos que hay divergencias y diferencias de las cuales tenemos que luchar toda la vida en contra de esa falsa doctrina. Pero, profesor, ¿cuáles son el resumen de lo que realmente tenemos que absorber como doctrina y dogma en el luteranismo confesional? Eso quería que nos aclare, por favor. Puede parecer muy simplista y muy obvia mi respuesta, pero yo lo resumiría a lo siguiente: infalibilidad bíblica o inerrancia bíblica. Si aceptamos ese principio, o lo mejor dicho, si lo continuamos aceptando, todo lo demás va, diría nuestro Señor Jesucristo, vendrá por añadidura. Pero si negamos eso, todo lo demás se nos viene abajo también. O sea, si ese es el punto el punto de quiebre con el Vaticano en 1521, ¿cómo va a ser distinto hoy? Entonces, por eso es precisamente, no solamente en un conocimiento de doctrina, sino también de un repaso fácil de la historia. ¿Por qué podemos ver que el luteranismo no confesional sucumbió tan fácil ante la herejía? Porque la Biblia dejó de ser un texto doctrinal para convertirse en un libro litúrgico. Y tal vez el libro bíblico más utilizado por los luteranos hace 100 años o 150 años comenzó a ser los Salmos, pero solamente como un libro un texto de alabanzas, no como un libro litúrgico. O sea, literalmente volvimos a lo mismo que pasó con Lutero cuando entró al monasterio. O sea, el único contacto que él tenía con la Biblia era los salmos en latín. Y resulta que la iglesia luterana en el 1800 y fracción, fines del 1800, cayó en lo mismo, convirtió a la Biblia simplemente en un libro de liturgia. Y dejamos y se abandonaron todos los principios que se nos dejaron plasmados en nuestras confesiones. Y entonces los pastores, en lugar de ser líderes espirituales, o los teólogos, pasaron a ser simplemente altos académicos que repetían lo que de manera erudita y muy docta lo que es lo que nosotros creemos. No digo que eso esté malo, pero si no hay una vía espiritual detrás de eso, no tiene valor alguno. Pero todo eso, insisto, ¿por qué? Porque se puso en duda, en discusión, el principio de la sola escritura. Si ese punto no lo mantenemos en su pureza y de manera plenamente estricta, todo lo demás puede caer. ¿Un otro comentario, hermanos? No, excelente. Muchas gracias, pues. Ok, bueno, si no hay más comentarios, damos por ¿Alguna finalizada tarea esta para parte. la casa? ¿Alguna tarea, alguna actividad que nos quieras dejar? Sí, recordar leer y tener estudiado obviamente los tres símbolos principales y la introducción al libro de Concordia. Ese creo que ya lo había, y continuar leyendo el texto que les envié, ese que era más extenso, pero ese es como parte del acompañamiento para todo el curso. El, el que hablaba sobre las confesiones luteranas. Disculpe, se me fue el título. Profesor, perdón. Sí, dígame. Profesor, perdón. El libro de la Concordia, bueno, es bastante pesado. O sea, es maravilloso, pero fundamentalmente es bastante información. ¿No hay alguna forma de que podamos tener quizás los puntos principales para poder, o una guía de estudio? Es bastante denso el libro, de verdad. Yo traté de leerlo y de verdad me he cabeceado un par de minutos. Entonces, tal vez una forma, una guía de estudio para poder ser más objetivos y asimilar mejor de forma didáctica el libro de Concordia, mi profesor, por favor. Difícil, si no acaso imposible, lo que usted me plantea, porque una explicación de un libro evidentemente va a ser más extensa que el libro en sí mismo. Por ejemplo, en el caso del Catecismo Menor de Lutero, tiene el libro explicativo de Kuschke, que se llama también Catecismo de Lutero. Ahí también le puedo enviar el link después al grupo.
Eh, libros Yo lo tengo, digitales, yo sí, lo tengo, sí, lo puedo matar. Sí. excelente. Em, También hay libros sobre la fórmula de Concordia, pero en ese caso, que si bien de todas maneras, opinión de este servidor, cualquier persona que anhele algún grado de liderazgo en nuestra iglesia debe tener leído y estudiado el libro de Concordia en su totalidad. eh, eh, Tendríamos que acudir a las confesiones a las declaraciones doctrinales de nuestras diversas iglesias. Ahí voy a buscar cuál tiene CELC a nivel internacional, que probablemente no está traducida todavía al castellano, pero la puedo traducir yo. Eh, pero también Wells tiene una declaración de doctrina que, claro, no es un resumen del libro de Concordia, pero en sí mismo, pero sí es un resumen del contenido, pero no del libro en sí mismo. O sea, insisto, el libro de Concordia debiese ser, insisto, lectura y estudio obligatorio para cualquiera persona que anhele o tenga algún grado de liderazgo en nuestra iglesia. Gracias, profesor. Lo vamos a hacer. Cueste lo que cueste. Muchas gracias. Yo estoy Sí. leyendo Walter y Müller. Sí, pero son buenos, excelentes en efecto, pero no son un resumen del libro de Concordia. Nosotros enviamos uno, profesor, pequeño de 60 páginas, creo, muy, muy simple, creo. ¿Cuál? No sé, yo recuerdo haber subido o estaré equivocado, déjame revisar. Creo que sí, subimos un Concordia muy sencillo de 60 páginas. Ahí está No, todo resumido, ¿no? no puede ser el libro de Concordia, entonces. Debe ser otro, seguro. ¿No será sobre la fórmula de Concordia? Tengo que revisar, disculpe. Sí, revísalo Me bueno, avisa. lo que envíalo, por favor. Es la Ok, fórmula del Concordia. ¿Perdón? Es la fórmula del Concordia, porque lo estaba leyendo y es la fórmula. Ah, ok, sí, la ok, fórmula de la Concordia, fórmula. sí. Ok, Sí, sí, ese no 60 sé si páginas. Sí, sí, el que digitalizó ese documento fue este servidor. Por ahí me lo han quitado, me lo han copiado y sacado está difundido ya, no sé, por lo menos en unas 50 páginas de internet y ninguna me ha dado las gracias, pero bueno, gajes del oficio. Porque recuerden, en mi web está completo el libro de Concordia disponible y de hecho lo estoy revisando, haciéndole correcciones mejorándole la enumeración. O sea, correcciones de tipo tipográfico, no de su contenido, por supuesto. Pero la fórmula de Concordia, sí, claro, es el último de los textos del libro de Concordia. O sea, cronológicamente hablando. Que curiosamente, como una acotación, no es aceptado por todos los luteranos del mundo. La Iglesia Luterana Noruega no la acepta, no porque esté en contra de su contenido, sino, buenas noches, hermana, porque creen que ese documento, y tienen razón, fue hecho para solucionar un asunto doctrinal entre alemanes y que por lo tanto no le incumbe a la iglesia de otros países. Pero insisto, eso es un análisis de hace más de 200 años, solo como una acotación. Bueno, sin más entonces, hermanos, damos por finalizada esta clase. Espero haberles sido de ayuda, no haberlos aburrido mucho y nos encontramos el próximo jueves. Dios les bendiga.